absorción de ciertos elementos nutricionales que van a entrar a nuestro cuerpo vía vena, ¿sí? Y que de esta manera podemos desintoxicar, podemos equilibrar el sistema, podemos hidratar, eliminar metales pesados, tratar una infección, regenerar células, etcétera. El campo es bastante amplio. Qué interesante. Y ¿qué, bueno, desde cuándo se puso como en boga, en moda este tema de la sueroterapia, doctora? Bueno, el tema no es nuevo en realidad, ya tiene en diferentes partes del mundo más de 20 años, ¿sí? Y Okay. hoy en México, digamos, está tomando gran relevancia. ¿Por qué? Porque ha sido una terapia muy demandada por el paciente en casos, por ejemplo, el año pasado, en casos de COVID, se demandaba por todos lados y, o sea, los laboratorios se agotaron porque no alcanzaban a cubrir las necesidades en todos los nutrientes intravenosos que se utilizan y medicamentos homotoxicológicos, etcétera, para poder sacar adelante al paciente. Entonces, esto ahorita ya se volvió como que una herramienta base, yo creo que es la compañera o sería el binomio perfecto de la ozonoterapia, digo, y tú sabes que el ozono, pues para mí es una terapia 4x4, es decir, todo terreno. ¿Por qué? Porque le pega con todo y a todo y pues nos regenera. Y el complemento viene siendo la soroterapia. Entonces, hoy por hoy, pues sí, definitivamente la mayoría de los médicos ya están así como que con la urgencia de prepararse, porque cada vez es más popular el hecho de que no solamente médicos, sino enfermeras, QFBs y terapeutas la apliquen en todos lados. Pues se me hace muy interesante porque además, siempre como lo sabes, tratamos de usar terapias que de alguna manera regresan la fuerza a la relación del terapeuta con el paciente, es decir, no es algo que se pueda hacer en forma independiente o que se pueda vender en la farmacia, tiene que estar presente en un clínico para llevarla a cabo, ¿no? ¿Sí? Y esas cosas para mí son muy importantes por todo este tema de cómo la farmacéutica nos ha ido quitando el espacio que existía, que era el más importante, que era el clínico con su paciente, ¿no? Y bueno, tocas el tema de la ozonoterapia y es muy interesante porque te voy a preguntar sobre el pirofosfato de tiamina, ¿no? La ozonoterapia, como sabemos, estimula precisamente los ciclos, la glucólisis, la beta oxidación, el ciclo de Krebs, la producción de ATP, y hay una sustancia que pudiera ser como una par del ozono, que pudiera ser sinérgica en todo este aspecto metabólico a nivel de la mitocondria, que es el pirofosfato de tiamina, también llamado carboxilasa. ¿Qué nos puedes platicar tanto de la carboxilasa como tal y de tu experiencia con los pacientes con el uso de esta sustancia? Yo te voy a decir que esa pregunta no me la hagas porque no estudié. Pero bueno, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Fíjate Bueno, que, fíjate que, ok, adelante. no, dime. Yo te ayudo. Es que curiosamente, exactamente una de las enzimas que está en la glucólisis, ajá, Ajá, la piruvato deshidrogenasa, me parece, es correcto, sí, es estimulada por la carboxilasa. O así sea, es. y si tomas en cuenta que lo que va a hacer el ozono es favorecer a través de la producción del NAD oxidado, es decir, el que se lleve a cabo mejor la glucólisis, y también tenemos a la carboxilasa actuando desde otro aspecto bioquímico, pues, y además también lo hace la carboxilasa en la que llamamos beta oxidación, es decir, eh, puede haber una sinergia importantísima. No hay estudios científicos, no hay artículos científicos, pero hipotéticamente y bajo el conocimiento de la bioquímica podría todavía aumentar la producción de energía, la sinergia del ozono con la carboxilasa. Así es. Fíjate que todo lo que tú mencionas es cierto.
porque yo al principio te decía que es la soroterapia, es la incorporación de ciertos elementos nutricionales que van a favorecer el equilibrio metabólico del cuerpo. Y yo me reí y cuando te mencioné que no hice esa pregunta porque no estudié, ¿por qué te lo dije? Porque resulta que la soroterapia todos ponían sí o sí cocarboxilasa, que no es más que el pirofosfato de tiamina, ¿no? Porque tiene su nombre comercial. Entonces todo el mundo ponía para todo este producto. Y por ahí empezaron, digamos, a hacerse los primeros estudios y sobre todo empezó la inquietud de propios extraños de decir, a Chihuahua, ¿qué está pasando? ¿Por qué a los que están cansados, a los que están incluso deprimidos, y no se diga los diabólicos, perdón, a los que tienen diabetes, les ponen esto? Precisamente porque incrementa su energía en esta ruta metabólica. Y la experiencia es que la mayoría de los pacientes diabéticos, cuando tú les pones esta enzima, de verdad su cuerpo empieza a responder de manera extraordinaria, solo que no es tan rápido endovenoso como sublingual o intramuscular o periumbilical, ni tampoco es tan rápido como lo hace el ozono. Sin embargo, por ahí empezó la ola, digamos, de preguntarse, ¿dónde voy a estudiar soroterapia? Porque hay muchos lugares donde se pueden preparar. Sin embargo, por ahí empecé yo a ver y dije, con este profesor sí, con aquel no, porque en realidad no, como tú dices, no hay investigaciones bioquímicas muy precisas. Sin embargo, tenemos aquí una gran estudiosa de esta sustancia, que es la doctora Dolores Benítez, y que ella tiene solamente un libro que habla de el pirofosfato de tiamina. Y bueno, ella está demostrando todo lo que hacen estas rutas metabólicas para poder equilibrar los picos de glucosa en el paciente con diabetes, su presión arterial, pero sobre todo le da, ¿qué cosa? Mejor calidad de vida, le da también en la práctica, porque lo vemos con los pacientes, dice, oiga, después de la segunda, tercera sesión, ya no tienen tanta hambre, ya no van tanto al baño, ya no están tan cansados, tan fatigados, bueno, hasta el mal humor se les quita. Y eso lo tenemos que considerar para una investigación, doctor. ¿Por qué? Porque sí se tendría que hacer estudios, ¿sí?, con todos los pacientes que padecen la diabetes. Y esa es una sustancia muy noble y muy utilizada. Yo creo que de las más que se utilizan, pero no es la única fórmula, ni es la única sustancia, porque si nos ponemos a hablar de sustancia, nos vamos a encontrar con que existe la megadosis de vitamina C, existe, por ejemplo, el DMSO, que es el dimetilsulfóxido, que indiscutiblemente para la inflamación, el dolor y como antibacteriano, de verdad es extraordinario. Yo he tenido esa oportunidad de estar cerca de los pacientes. En algún momento, una prima me dice, oye, fíjate que tengo un conocido, que así empezó la historia, pero ¿a dónde quiero llegar? El chico ingresa al Hospital General de México él ingresa con los testículos ya de color negro, con el pene de color negro y toda el área pélvica iba pasando el tiempo y se iba poniendo todo negro y él ya tenía mucho dolor. Y entonces ingresa al hospital y aquí hubieron dos diagnósticos por los médicos, porque aquí en la soroterapia lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, tener estudios clínicos para así poder determinar qué tipo de suero se le va a colocar al paciente. Pero regresando a esta historia, resulta que le dijeron que solamente habían dos oportunidades. O el paciente tenía ya una gangrena de Fourier, o bien era un piquete de araña violinista. Y le hacen estudios y resulta que los médicos no sabían. Pero esta prima me dice, oye, ¿y si tú le das o le pones en el suero algo que definitivamente le ayude? Y yo dije, es mucho arriesgar. Entonces yo busqué un médico, le expliqué lo que se tenía que hacer. Él se ocupó de entrar al hospital y de aplicarle DMSO combinado con vitamina C. Y además sublingual, precisamente el pirofosfato de tiamina. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que al otro día, y se le suministró cada hora, sublingual.
no se le puso jamás en el suero. En el suero, ese es un tema médico muy delicado, se respetó el tratamiento, pero con el simple hecho de administrarle 20 gotas sublinguales de DMSO, de vitamina C y de carboxilasa cada 15 minutos, al siguiente día el paciente amaneció ya con sus genitales de otro color, cosa que los médicos estaban sorprendidos porque, caray, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Y bueno, ellos hicieron su trabajo, pero el chiste es que este muchacho finalmente fue el ataque de una bacteria, lo que él tenía por un contacto sexual, que es otra historia que aquí no vamos a platicar, pero finalmente ese chico vive. Y fue gracias a la suministración sublingual, básicamente del DMSO y de la vitamina C. Esa es una de tantas historias que nos encontramos precisamente en el manejo de estas terapias con nutrición endovenosa, que no es más que eso. Aquí sería bien interesante, es muy importante, amigos, el que conozcan a fondo cada una de las sustancias, porque de esa manera pueden hacer las combinaciones correctas. Ahorita hablaba la doctora sobre el DMSO, que también es otra sustancia maravillosa y que además de ser antiinflamatoria, pues tiene propiedades antimicrobianas. Y por eso es que a veces, por ejemplo, lo combinan con el peróxido, por ejemplo, ¿no? Así es, sí. El peróxido tendría dos diferentes propuestas aquí, combinado con el DMSO, por ejemplo, para un tema infeccioso, pues se potenciaría el efecto antimicrobiano y el efecto antiinflamatorio, ¿no? Sí. Pero no podríamos combinarlo, por ejemplo, con el ozono, simplemente porque el peróxido de hidrógeno es también una terapia bioxidativa semejante al ozono. Entonces, fíjense cómo la importancia de ir conociendo los efectos de cada una. Y hablabas de la vitamina C, y bueno, ya hablaste del DMSO, que es súper importante, y que siempre te digo que me da risa porque huelen a elote, ¿verdad? Cuando lo toman. Ajá. Sí, pero es altamente efectivo. Es buenísimo, yo lo he utilizado no solamente en el suero, sino directo en la vena, y produce un efecto analgésico y desinflamatorio rapidísimo, ¿no? Ajá. Sí. Pero quería platicar de otra posible combinación. Los estadounidenses ocupan mucho, inclusive le llaman quesón, que es chelation con ozonotherapy, o sea, Wow, sí. y quelación. Ajá. Nosotros, si pensamos en la quelación sola, podemos llegar a utilizar megadosis de vitamina C, o podemos utilizar, por ejemplo, EDTA. Ajá. ¿Es correcto? Entonces, aquí sería muy importante distinguir que si la combinamos con el ozono, la vitamina C contrarrestaría el efecto. Se anula, claro, el efecto del ozono. ¿Cómo ves eso, Norberta? Sí, aquí precisamente es bien importante conocer, como tú lo mencionabas, los principios activos y los beneficios de cada sustancia, porque entonces aquí estamos perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo energético en el cuerpo, ya que podemos utilizar o el ozono, o bien el peróxido, o bien la vitamina C. Y sabemos que en Estados Unidos el hecho de utilizar megadosis de vitamina C es una práctica frecuente, y lo que aquí en México tampoco se sabe es que el utilizar la quelación, ¿sí? Ahí en Estados Unidos es como aquí la aspirina o el diclofenaco, por las características y precisamente la eliminación de todos los tóxicos que tenemos. Sin embargo, aquí tenemos que considerar lo siguiente. Hay lugares recónditos donde desafortunadamente no hay la oportunidad de tener acceso al ozono, pero si nosotros tenemos el peróxido, a veces, y una enfermera, con eso es suficiente. Basta con una receta médica y sabemos que con esa receta médica la enfermera va a colocar el suero correspondiente para poder sacar adelante a un paciente. De ahí que es
enormemente importante que la gente, sobre todo que vive en las áreas rurales, se capacite y que conozca todo esto, porque se vuelve una medicina rápida de solucionar lo que sea necesario y bueno, también está al alcance económicamente. Eso es lo que yo te puedo decir, digamos, de manera práctica y contundente al respecto. Sí, es muy interesante lo que dices porque efectivamente hay dos formas de utilizar el peróxido, porque una sería como el efecto antimicrobiano junto con otras sustancias, como ya dijimos, como el DMSO, que lo que buscamos ahí en ese momento es provocar un efecto, y otra es utilizarlo como terapia bioxidativa, en donde vamos a ir incrementando cada vez más la concentración del peróxido, exactamente igual que hacemos con el ozono, lo que va a ir potenciando la capacidad antioxidante del paciente. Es importante dejar eso claro para la gente que nos está escuchando. En ese sentido, efectivamente, el peróxido provoca varios de los efectos que hace la ozonoterapia, no todos, pero sí varios de los efectos. Y si Así seguimos es. la misma regla de la hormesis, de ir incrementando la concentración, varias sesiones y vamos incrementando, pues vamos a potenciar toda la capacidad antioxidante del paciente, ¿no? Que es uno de los principales objetivos de las terapias bioxidativas, ¿no? Pero además el peróxido por sí mismo, como agente antimicrobiano inmediato por una infección, pues es extraordinario, ¿no? En forma aguda, digamos, combinado con otras sustancias, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto incluso el año pasado con la pandemia, que no habían recursos, no habían medicamentos, se empezaron a escasear. Una de las herramientas fue precisamente meter en 500 mililitros de solución salina 25 mililitros de peróxido y los pacientes respondían bien, afortunadamente. Entonces ahí fue donde creció mucho la confianza en esta herramienta que de verdad ahorita ya se volvió como que todos quieren estudiar soloterapia y que de algún modo pues lo deben hacer de manera adecuada, correcta y que el médico que enseñe o el profesor que enseñe que tenga todos los elementos, porque no hemos hablado, ¿verdad? De que es importante el diagnóstico, saber, conocer con unos estudios clínicos del paciente cómo está su pH sanguíneo, cómo está su cuenta de elementos, sus proteínas, su ácido úrico, etcétera, porque eso también va a definir o va a darnos los elementos para poder elegir una terapia adecuada para poderlo sacar adelante. Muy bien, pues amigos, vamos a ir a nuestro primer corte y ahorita regresando vamos a platicar un poco sobre la quelación, que es parte de la sueroterapia y de la importancia de usarla. Y regresamos en unos minutos aquí en tu programa Salud Integrativa.
Muy bien, amigos, seguimos aquí en tu programa Salud Integrativa y queremos platicar un poquito de la quelación. Ya comentábamos que cuando se utiliza, por ejemplo, la combinación de autohemoterapia mayor con el ozono, pues no escogemos la quelación con vitamina C, porque de alguna manera contrarrestaríamos el efecto del Del ozono. ozono, Entonces no queremos claro. utilizar vitamina C, pero existe una sustancia también muy conocida en la sueroterapia que es el EDTA, ¿verdad? EDTA, El así es. EDTA bueno, por un lado lo conocemos como un anticoagulante, pero tiene muchas otras propiedades eh, y también sus cuidados para poderlo utilizar para la quelación. Entonces queríamos preguntarle a la doctora Norberta su experiencia en el uso del EDTA como agente quelante. Bueno, efectivamente es muy bueno porque algo que a mí me encanta de la soroterapia es que cada paciente va a requerir un tratamiento específico, pero no importa qué tratamiento específico requiera. Lo importante de la soroterapia, y en este caso estamos hablando de quelación, es que la cara empieza a cambiar de color. Los pómulos empiezan de verdad a brillar, sus ojitos también. Pero ¿qué hay de cuidado con la quelación? La quelación, ¿qué cosa es? Es ni más ni menos que una desintoxicación profunda en la cual vamos a eliminar metales pesados y tóxicos acumulados durante mucho tiempo en nuestro cuerpo. Eso nos debe de llevar a preparar al paciente, a pedirle que al menos tome unos 4 vasos de agua antes de ir a su terapia, pedirle que llegue con 2 horas de anticipación, y que vaya comido, que no vaya en ayunas, que no vaya desvelado, porque hay que estar cuidando la presión del paciente, sus niveles de glucosa y su temperatura. ¿Por qué? Porque hay pacientes que reaccionan de diferente manera y en algún momento pueden llegar incluso a desmayarse. Y tenemos que estar viendo constantemente sus signos vitales. ¿Por qué? Porque la quelación va a tardar aproximadamente 2 horas, se debe de poner muy lento y tiene una contraindicación universal. No aplicar en pacientes con insuficiencia renal. Recordemos que los riñones son la vía de desecho de los tóxicos y también, primero, los medicamentos o los nutrientes que llegan a nuestro cuerpo vía oral o bien venosa van a llegar al hígado para su metabolismo, pero se van a excretar a través de los riñones. Entonces, imagínense que un paciente con insuficiencia renal se somete a un proceso de quelación y de verdad se puede agravar, si no en ese momento de la quelación, puede ser después. Entonces, aquí es importante mantenerlo hidratado, con una temperatura adecuada. A veces hace falta colocarles una frazada para que no les baje su temperatura, y si se les baja la glucosa, bueno, ofrecerles quizás un chocolate caliente o un vaso de jugo de naranja, una manzana, lo que sea necesario. Pero bueno, eso es lo que yo me atrevo a recomendarles, doctor, cuando apliquen una terapia de quelación. Cuando Sí, es con EDTA, por supuesto. sí, claro. Es muy interesante todo esto porque fíjense que es otro de los aspectos que pueden haber sinérgicos entre el ozono y la sueroterapia, que sería la quelación, porque la automoterapia mayor se convierte en una terapia local cuando hablamos de vasos sanguíneos, cuando hablamos de arteriosclerosis, cuando hablamos de problemas de Así es. disminución de la irrigación sanguínea. Uh-huh. Se Sí. convertiría prácticamente en una terapia local, porque es precisamente ese tejido, el sanguíneo, el que vamos a estar trabajando con el ozono. Y aquí es precisamente donde la combinación con la quelación le traería grandes beneficios a pacientes con problemas coronarios, con problemas de arteriales periféricos, con problemas de enfermedad vascular cerebral, etcétera. Así es. Se potenciaría muchísimo el uso de la ozonoterapia y la sueroterapia. Pero sí tomen en cuenta mucho lo que les dice la doctora, porque definitivamente tiene sus contraindicaciones, tiene sus cuidados, no es, por ejemplo, el EDTA, cualquier fármaco, ¿sí?
De hecho, como les decía, lo utilizamos como anticoagulante y va a fijarse y va a empezar a sacar por riñón calcio, metales pesados y un montón Así de es. cosas, ¿no? Y puede poner en riesgo a alguien que no tiene una función renal adecuada, por ejemplo, ¿no? Eh, pero quisiera platicar un poquito más. Bueno, tengo aquí algunos gente que nos está saludando. Le queremos agradecerles a Rivera Ar, Violet Orzac, Gloria Pliego, Cecilia Guadarrama, Marta Hernández, Lore Macedo, Vianey, Esmeralda, Mendoza, Gloria Pliego, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Pero ¿qué más hay? ¿Qué otras cosas podemos utilizar en la sueroterapia? Hay sustancias muy específicas, muy reconocidas, como el DMCO, el EDTA, la vitamina C, ya dijimos el pirosfosfato de tiamina, etcétera, pero también utilizamos simplemente las vitaminas, los oligoelementos. Así ¿Qué me es. puedes hablar, doctora, de eso? ¿Mm? Bueno, tenemos el ácido alfa-lipoico, tenemos, por supuesto, los aminoácidos por separado o bien en una fórmula magistral, al igual que los oligoelementos, por separado o en fórmula magistral, la alcachofa para poder limpiar el hígado de manera muy puntual y específica. Contamos también con otras fórmulas, por ejemplo, el implante de placenta líquido, que poco se habla de él, se utiliza más liofilizado, pero el implante de placenta líquido también se puede colocar después de la fórmula de sueroterapia elegida según la necesidad del paciente. Al final se agrega son 8 mililitros y se agrega al final en el puerto ¿verdad? De donde está pasando el suero. ¿Cuáles son los beneficios? Tenemos que regular su sistema hormonal y hemos visto que se potencializa el efecto porque estamos regulando a veces el sistema nervioso, porque hay diferentes fórmulas. Aquí la ventaja es que cuando se conoce los beneficios y las contraindicaciones, podemos hacer las combinaciones adecuadas y hacer fórmulas para sistema nervioso, para Parkinson, para lupus eritematoso, para artritis, para dolor, para dormir bien, incluso para el mal humor, llamémosle neurastenia o como se le llame, ¿sí? Todo esto lo vamos a ir de algún modo combinando para darle una mejor calidad de vida al paciente. Y bueno, a mí uno de los productos que me encantan es el glutatión, porque el glutatión, incluso ahorita que estamos todavía con la cola de la pandemia, bueno, yo así le digo, la cola de la pandemia, les ayuda muchísimo a mejorar no solamente su metabolismo, sino a elevar su sistema inmunológico, incluso ayuda a que la piel quede más tensa, menos arrugas y haya más energía. En fin, podemos hablar que existe también la homotoxicología, se puede aplicar también al final de una combinación de suero, células madre. Entonces, aquí la combinación que hagamos va a depender de cada paciente y sabemos que no hay enfermedades, hay enfermos. Y de esta manera es como vamos a elegir una fórmula o una combinación adecuada. De ahí que es tan importante estudiar en un lugar adecuado, donde además, bueno, obtengamos un documento que nos respalde y que de alguna manera digo, bueno, en el consultorio debe estar ahí, ¿qué cosa? Un documento que diga que efectivamente yo ya estudié soroterapia, porque así como es de bondadosa la soroterapia, me ha tocado ver en algunas ocasiones que les dan un cursito de 2 días y se equivocan y dicen, bueno, es que no, creo que no era zinc, creo que era selenio, y le metieron otro oligoelemento, ¿sí? Y resulta que la oligoterapia es muy buena, no solamente para osteoporosis, sino para equilibrar todo nuestro plasma sanguíneo, nuestras funciones, no solo hormonales, sino bioquímicas en general. Pero me ha tocado ver que han habido personas que están a punto del desmayo, precisamente porque la combinación no es la adecuada. Por otro lado,
hay quien no recomienda, por ejemplo, sabemos que la R-denuberasa es una enzima y hay quien dice, no la metes nunca, nunca se te ocurra meterla en un suero vía endovenosa. Y resulta que el año pasado también se utilizó mucho vía endovenosa para el COVID, pero además con esto hacían las nebulizaciones los médicos y sacaban rápidamente a los pacientes. Entonces aquí tendríamos como que platicarles, necesitamos un programa para hablar de cada producto, porque hablar de oligoelementos, la oligoterapia es muy específica, va a regular nuestras funciones del sistema nervioso, las funciones cardíacas, las funciones hepáticas, nos va a nutrir en general. Y bueno, ¿qué te parece? Pues si mejor los invitamos a que se preparen para que conozcan paso a paso toda esta gama de elementos y combinaciones para que saquen adelante a sus pacientes. Claro que sí, que se vengan al curso, ¿verdad? Oye, sonó muy interesante lo de la placenta. Además, eso ya podríamos hablar también de medicina regenerativa, ¿no? Así La es, por placenta es un supuesto. super cóctel de hormonas, ¿no? Claro. Rejuvenece. ¿Cómo se pone la gente con la placenta por vía intravenosa? Hasta la piel ha de Híjole. mejorar un montón, ¿no? Pues bueno, yo tengo 60 años, yo me aplico mis sueros. Por el tipo de vida que llevamos, estamos sometidos al estrés, y tú lo sabes. Es entre ese estrés intelectual, estrés económico, estrés de resolver toda la gama de necesidades, de compromisos y proyectos que se tengan. Entonces sería deseable ponernos al menos 10 sueros consecutivos y al final ponernos el de placenta. ¿Cuáles son los beneficios? Porque yo los he sentido y lo he visto con las pacientes. En realidad, lo primero por lo que cantan las mujeres y se ponen a bailar es porque se mejora mucho el funcionamiento hormonal. Hablando específicamente, se mejora la lubricación vaginal. Ya después de la menopausia tienen problemas de resequedad. Entonces empiezan a mejorar eso, pero más que brincar de emoción por eso, brincan porque la circulación sanguínea se mejora y por ende los dolores que tienen por varices en las piernas disminuye casi al 100%. Ya les da ganas de ir a hacer ejercicio, de comer más sano y eso es un segundo beneficio. Un tercer beneficio es que de verdad se mejora el ciclo de sueño, se mejora la piel deja de estar tan reseca, en fin, son 4 beneficios que, bueno, te hacen sentirte como una chamaca de 30 o de 20, de 25, cuando tú tienes ya 50, 55, 60 años. Es muy socorrida la necesidad de utilizar la placenta porque les mejora muchísimo la piel, pero sobre todo por dentro, por supuesto que todo el sistema, al recibir ese cóctel hormonal, rejuvenecen. Entonces, claro que está dentro de la medicina regenerativa como algo importante a utilizarlo sí o sí para estar bien. Perfecto. Bueno, Pero amigos, los hombres, perdón, ajá, Doc, pero los hombres también también la les gusta, queremos. mejoran mucho su erección. O sea, yo he tenido pacientes que tienen 38 años, dices, ¿cómo es posible que un chavo de 38 años tenga problemas de erección? Y pues sí, sí los hay, pero amén de cambiarles la dieta, ¿sí? De darles un régimen alimentario adecuado para ellos, que duerman mejor, que se estresen menos, les pones su suero y le puedes aplicar su implante de placenta y por supuesto que se ponen felices porque ya sí su pareja no está buscando la solidaridad de alguno por ahí para que les ayude al marido, porque de verdad eso genera conflictos fuertes en el matrimonio. Y de verdad, yo pensé que solamente los señores después de 50 lo padecían y no. Eh, en la consulta es muy requerido a partir de los 30 y tantos, sobre todo por el exceso de estrés. Pues interesantísimo todo lo que nos comentas, Norberta. Amigos, vamos a ir a otro corte, nuestro último corte, y vamos a regresar. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia con las plantas medicinales por la avena en China. Ah, sí, ¿Eh? buenísimo. Ahorita les platico. Bueno,
Ahorita regresamos aquí en tu programa Salud Integrativa. Gracias. Bueno, amigos, seguimos aquí en tu programa Salud Integrativa y quería platicarles a todos que cuando estuve en China, ahí en un hospital de tercer nivel, pues me resultó súper interesante y estamos hablando de hace ya, fue que hace ya casi, hace 20 años, estaba en el área de neurología todos los pacientes que habían tenido accidente vascular cerebral. Y me llamó mucho la atención que todos tenían sueros verdes. Órale, como Hulk. Exactamente, exactamente. Luego pensé en Hulk. Dije, ¿qué le están pasando ahí la fórmula de Hulk o qué onda? No, pues resultó que les estaban metiendo salvia sinensis. La salvia sinensis es la salvia china
que desde el contexto tradicional chino, se le está dentro de las que rompen estancamiento sanguíneo. Eso desde la concepción tradicional. Si lo traducimos al aspecto farmacológico, la salvia es un vasodilatador. De hecho, una Ajá. de las fórmulas más utilizadas para problemas vasculares o para dolor premenstrual y muchas cosas, que se llama 4 elementos, tiene salvia, tiene una planta que se llama xuanxiong, tiene una que se llama Angélica Tangui. Todos son Ujú. vasodilatadores. Es muy interesante. Entonces, utilizaban la salvia en ampolleta, la ponían en el suero y tenían a los pacientes de accidente vascular cerebral pasándoles la planta medicinal, ¿no? Entonces, creo que es otra área interesante que sí sé que en la homotoxicología hay algunas plantas medicinales, nada más que recuerden todos que la homotoxicología es una rama de la homeopatía y que utiliza, o sea, su forma es diferente que la homeopatía, pero utiliza plantas y sustancias dinamizadas. O sea, cuando decimos dinamizadas es que siguen el proceso homeopático, ¿no? Y utilizan muchas que son las que llamamos potencias decimales. Ajá. Si bien si tienen un poquito de materia, es muy poquito, sería más como una tipo microdosis o algo así. Eh, en cambio, cuando usamos herbolaria como tal, la utilizamos como fármaco y con todas las moléculas, ¿no? Y recuerdo que en China había muchas de sus plantas principales ya en forma de ampolleta. Por ejemplo, me traje muchas ampolletas de Astragalus membranaceus, de salvia, de Angélica Tangui. La Angélica Tangui es la planta primordial para la mujer, porque tiene Sí, efectos a nivel de ginecológico. Es buenísima para el dolor premenstrual, para eliminar los miomas, etcétera. los miomas. Hay una que se llama papalote, que sirve para enfermedades reumáticas, y así un montón de plantas que ellos venden en ampolleta y que potencialmente se pudieran integrar a la sueroterapia, ¿no? Así Desgraciadamente, es. bueno, sabemos que aquí en México, muy complicado el obtener los permisos luego para los registros sanitarios de las plantas medicinales y más en ampolleta, que en ampolleta ya se convierten en un fármaco. Pero Así es. teníamos un potencial enorme también con nuestras plantas medicinales para utilizarlas en ampolleta y utilizarlas eventualmente en el suero, ¿no? Ya les puse ese ejemplo de la salvia, que es un vasodilatador y por eso pues, lo utilizaban para regresar la irrigación cerebral y además obviamente estaban los pacientes con sus agujitas de acupuntura, en donde tenían la parálisis y me llamó mucho la atención porque salían rapidísimo de su accidente vascular cerebral, ¿no? Entonces hay todo un mundo y todo un campo por descubrir y por seguir Así es. trabajando en la sueroterapia, doctora. ¿Cómo Pues ves? sí, habrá que pensar lo que el año pasado muchos se atrevieron a hacer. No es el tema, ¿verdad? Pero el CDS hecho de manera Ya venos. intravenosa. Aquí a lo mejor tenemos muy buenos ingenieros, muy buenos bioquímicos. Quizás valdría la pena empezar a trabajar con ellos para que empiecen a producir esos liofilizados y utilizarlos aquí, ya que tú tienes el conocimiento y aquí tenemos la materia prima. Entonces es cuestión de hacerlo porque yo no me imagino de verdad un suero verde. Sin embargo, sé que la angélica actúa a través de la hipófisis y todo el eje hormonal se regula y bueno, las mujeres tienen mejor calidad de vida porque dejan de padecer tanto síndrome premenstrual y bueno, problemas de miomatosis. Así que pues hay que hacer lo que haga falta o lo que sea necesario para poder incrementar este tipo de elementos a la soroterapia. Claro que sí. Pues Incluso, bueno, sí, adelante. ¿no? Te iba a decir, ¿qué tal que vamos haciendo microdosis? Y siempre ensayo y error, yo soy como Hahnemann, ¿no? Porque yo primero pruebo las cosas, al fin que si me muero,
pues ya dejé dicho de antemano que yo de alguna manera lo permití o lo autoricé y pues tendremos que correr ese riesgo, porque es un riesgo, sin embargo, pues yo creo que vale la pena. Y si los chinos pueden, pues los mexicanos, ¿por qué no? Aquí en México todo se puede. Bueno, pues vamos a preparar, por ahí hay preguntas de peroxidación y todo eso, vamos a preparar un programa especial de peroxidación Ujú. y terapias bioxidativas, si te parece, doctora, para Sí. otro de nuestros programas y ya pasarles una explicación más amplia de las dosis del uso del peróxido y esto, que nos están preguntando mucho en las redes. Este, con todo gusto Ok. les explicamos bien y nos enfocamos todo un programa al peróxido. ¿Cómo ves, doctora? Ujú. Sí, excelente, porque si nos ponemos en ese sentido, tendríamos que hacer solamente un programa para peroxidación, solamente un programa para DMCO, uno para EDTA, otro para pirofosfato de tiamina, otro para conocer las Moverase, reglas, ajá. ¿sí? Las reglas para la aplicación de la megadosis de vitamina C, que es bueno, pero si nos excedemos podemos tronar una vena y entonces pues complicamos al paciente y también nosotros. Y esto, digo, no se termina de aprender nunca y pues yo por eso siempre que me preguntan, les invito a que se formen, a que vayan a estudiar y sobre todo que tengan los conocimientos, que se practiquen con ellos mismos estas terapias para que sepan qué se siente al momento de poner un suero. Si realmente hay irritabilidad, si hay ardor, si hay dolor para poder disminuir la concentración, ajá, o bien incrementar eh, el volumen de suero en donde se está aplicando la fórmula correcta, porque cada uno, digo, en los grupos cuando se da el curso, cada paciente reporta diferentes situaciones y esto también enriquece la práctica de los alumnos que se están preparando. Solamente cuando nosotros accedemos y prestamos el bracito, pues vamos a conocer más en nosotros mismos y mejoramos la vida de nuestros pacientes, por supuesto. Bueno, pues pues no queda más que agradecerte, doctora, por estar en el programa de hoy y platicarnos toda tu experiencia, que ya llevas muchos años en el tema de la sueroterapia. Este, y bueno, agradecerles a todos los amigos que estuvieron en el programa de hoy. Vamos a empezar a hacer algunos otros programas, como lo están pidiendo, ya de temas específicos de la sueroterapia, con todo gusto. Y además les invitamos a formar parte del curso de sueroterapia, tanto en el AESI como en Copalmech, que se está dando. Están todos invitados. Ahí nos van a conocer directamente, viendo todos estos temas de la sueroterapia. Y bueno, pues agradeciéndole a todos, doctora, muchas gracias. Al Este, contrario, doctor, gracias a ti por compartir tu experiencia y por permitirme compartir también un poco del camino recorrido. muy bien, amigos, pues nos vemos la próxima semana en tu programa Salud Integrativa. Gracias y hasta luego. Hasta luego, excelente tarde a todos.